La mujer extraña, tercera parte. Hola, bendiciones, sean todos bienvenidos. Yo soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Continuamos con la serie La mujer extraña. Este es el tercer episodio y bueno, espero que este estudio esté siendo de bendición y ayuda para todos ustedes. Estos son temas que difícilmente escucharán en una iglesia o en la voz de un predicador. Gracias a YouTube, a las redes sociales, este mensaje está llegando. Mi testimonio, como el testimonio de muchos de ustedes, los sobrevivientes, más el aprendizaje y la sabiduría que esta experiencia de vida me dejó, sin duda aporta una perspectiva diferente en cuanto al trastorno de la personalidad narcisista y psicopática, sino también aporta una mejor claridad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Que sea Dios el que hable y el Espíritu Santo el que revele las cosas. Proverbios 5 nos da las primeras pautas para identificar a la mujer extraña. Recuérdense, estamos hablando de un tipo de mujer. Ojo, un hombre también puede manifestar las conductas que estamos aquí subrayando. El versículo 6 en la versión Reina Valera contemporánea, en este caso la sabiduría divina nos exhorta: no tomes en cuenta sus caminos inestables, porque no conocerás el camino de la vida. Aquí se está refiriendo a la mujer extraña. No tomes en cuenta sus caminos inestables. Este mismo versículo en la versión Nueva Biblia Viva lo traduce así: a ella no le importa lo que piensa la gente de su conducta. Vive la vida sin control alguno y ni siquiera se da cuenta de eso. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. La traducción del lenguaje actual lo traduce así: a ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Y otra versión hispanoamericana dice: no le preocupa la senda de la vida, camina a la perdición y no lo sabe. Todas estas ideas juntas, sin lugar a dudas, nos hablan de una persona desequilibrada, enferma, mental, emocional y psicológicamente. Una persona que vive la vida sin control alguno, que va tambaleándose por un sendero torcido, que no le importa lo que la gente diga de ella, de su mal vivir, que no le preocupa en sí la vida, que va a la perdición. Definitivamente se trata de alguien que no tiene a Dios en su vida. Una persona que no tiene dominio propio, que no tiene control de sí misma, que es inestable, que no es capaz de ver el peligro, que no se da cuenta de la vida caótica que lleva y que incluso no lo sabe, es una persona que muy posiblemente está endemoniada. Yo personalmente creo que la mayoría de las personas con trastornos de personalidad, como las enfermedades mentales, incluso personas con algunas enfermedades físicas, están bajo el yugo de potestades demoníacas. Los demonios son entidades espirituales, reales. Habitan en las regiones celestes, dice Efesios 6:12. Es decir, merodean en el cielo y se dedican a atormentar a los seres humanos y buscan desesperadamente llevarse la mayor cantidad de almas posibles al infierno. El infierno también es real, así como el cielo. Pero bueno, no me quiero
detener a explicar estas ideas por asuntos de tiempo. Decía que los demonios son reales y en el caso de los psicópatas narcisistas, la mayoría de ellos están totalmente infestados espiritualmente por estas criaturas. Por eso son inestables, inseguros, vacilantes, indecisos. En otras palabras, son personas de doble ánimo. Hoy dicen que sí a algo y mañana dicen que no. Hoy por la mañana te dicen te amo y por la tarde te odian. Hoy eres el amor de su vida y la otra semana los cachas con otra persona y dicen que esa persona es el amor de su vida. Por estas características, estas personas no pueden amar, no pueden ser sinceras. El hombre o la mujer de doble ánimo es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones que hace una vida doble, mente y alma. Quizás una vive para Dios mientras que la otra vive para su mal hábito. Razonan así: antes de que tú me hagas esto, te lo hago yo. Por eso descartan a sus parejas. Por eso también te hacen hoovering, porque no saben lo que quieren en la vida. Sin embargo, cada decisión que toman en la vida termina hundiéndolos más de lo que ya están. Las y los narcisistas son personas de doble ánimo. Al ser personas inestables, como repito, mental, emocional, psicológicamente, todos sus asuntos de vida serán un desastre. Dígase relaciones de pareja, negocios, vida espiritual. El narcisista que te dejó por otra persona no vive estable en la otra relación. Olvídate. Esa relación también está destinada al fracaso. Solo es cuestión de tiempo. Y así irá el narcisista de relación en relación, porque su trastorno lo hace una persona inestable, insegura con todo el mundo. Para él, todos están mal y todo debería de estar girando alrededor de él. Y como eso no está ocurriendo, entonces pasan a la siguiente relación. Así normalmente funcionan. El narcisista, por lo tanto, es por excelencia el caos encarnado. Donde existe el caos, ahí no puede existir Dios. Ahí no puede haber paz. Y el propósito del narcisista es traer caos y confusión a tu vida. Por eso debemos tomar el consejo de la palabra. No tomes en cuenta, dice, sus caminos inestables. Porque si no, ¿qué? No conocerás el camino de la vida. ¿Qué es el camino de la vida? Tener felicidad, tener salud, ser próspero, amar y ser amado. Esto es la vida, señoras y señores. La vida que Dios quiere que experimentemos todos. Ese era el plan original de Dios desde el principio, pero el diablo arruinó todo. Por eso Él nos dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Dios no quiere que te pierdas. Él está con esta palabra advirtiéndonos, cuidándonos de esa gente trastornada. Nos está diciendo que nuestra vida con ellos y con ellas está en peligro. Los narcisistas no tienen a Dios en su vida, no te confundas. Están endemoniados, es así de simple. A ella, o sea, a la mujer extraña, no le interesa en absoluto el camino de la vida. En otras palabras, a ella no le importa nada. No se ama a sí misma. Y si no se ama a sí misma, ¿cómo va a amar a otros? Las y los narcisistas no aman a sus padres ni a sus propios hijos. Les resbala todo. No tienen pudor, no tienen vergüenza, no tienen conciencia. No les importa lo que diga la gente de su conducta, dice el proverbio. Las distintas versiones de la Biblia afirman que su estilo de vida caótico no le importa. Ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera lo reconoce.
alcanzan a ver la profundidad de su trastorno. Miren, yo lo he dicho muchas veces acá, pero lo vuelvo a repetir. Todos tenemos rasgos narcisistas, pero no todos somos narcisistas. Pero hay algo que un narcisista patológico jamás hará, y es reconocer que está mal, que se ha equivocado, que ha cometido un error, que te ha lastimado. No, eso jamás lo va a reconocer un narcisista, jamás se va a arrepentir de sus actos. Nunca reconocerá que sus acciones lo dañan a él y dañan a los demás, sencillamente porque no le importa nada, dice. Ni siquiera se da cuenta, dice la Biblia. Su conducta es dañina y hostil. ¿Y qué? Así soy yo, responden. Así me hizo Dios. Ese es tu punto de vista. Vos estás equivocado. Te volviste loco. Así le dicen a uno. Entonces, ¿cómo razonas con un narcisista? ¿Cómo puedes tener un diálogo sano con ellos o con ellas si son incapaces de ver sus errores? Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, pues nosotros al equivocarnos reconocemos nuestros errores, nos apartamos del mal y procuramos reparar el daño que causamos a alguien. Si caemos en un error humano, tomamos conciencia de lo que hicimos. Hicimos algo que no le agradó a Dios, y si hicimos daño a alguien, pedimos perdón y procuramos la reconciliación. Un narcisista, en cambio, vive la vida sin control alguno. Sus caminos son inestables, sus senderos son torcidos. Lleva una vida sin control, no le da importancia a dónde lo llevan sus pecados. Pero lo más triste es que no se da cuenta, no lo reconoce y no lo sabe. Pobrecitos, de veras. Dios tenga misericordia de ellas y de ellos. Hay que orar por los narcisistas y bendecirlos en todo momento. La Biblia es clara, señores. Estos no son mis puntos de vista. Estoy hablando lo que es, sin resentimientos, tratando de enseñar y hacer entendibles estos textos para todos. Más adelante vamos a ver el final del camino de esta mujer, haciendo ver la tragedia de su ignorancia respecto de sí misma y de cualquiera que con ella peca. El versículo 8 y 9, siempre en Proverbios 5, dice: aleja a esta mujer de tu camino. Aleja a esta mujer de tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. Así no entregarás tu vida y tu honor a gente extraña y cruel. Esta es otra exhortación del Señor para que apliques el principio del contacto cero. La huida continua sigue siendo para Dios una de las más sabias estrategias cuando uno se enfrenta a la tentación. José empleó esta estrategia, ¿se recuerdan? Huyendo de la esposa de Potifar, prácticamente casi desnudo. Esa historia ya la compartí también acá en mi canal. Para los que no la han visto, aquí pueden pasar a verla. Se llama La esposa narcisista de Potifar. Continuemos. Dice: aleja a esta mujer de tu camino. Aleja a esa mujer de tu camino. Aleja de una vez por todas a ese hombre de tu camino. Así no entregarás, dice, tu vida y tu honor a gente extraña y cruel. El honor es algo que tiene que ver con tu reputación dentro de la comunidad. Se trata del alto precio que se paga en el futuro al involucrarse con una mujer extraña por un momento de debilidad moral. Fíjese que el honor es un tema que se discute en toda la Biblia y es de gran importancia para Dios y para nuestro caminar con Él. El diccionario define el honor como honestidad, imparcialidad, integridad en las propias creencias y acciones. A menudo la gente me cuenta cómo eran antes de haber conocido al psicópata narcisista y en lo que terminaron convirtiéndose. Me han dicho, por ejemplo, créeme que yo no era así,
terminé alejándome de la iglesia, terminé haciendo cosas horribles sexualmente, me volví un paranoico o me volví una mujer extremadamente celosa. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque terminamos entregando nuestra vida y nuestro honor, dice, a gente extraña, o sea, a gente que ni siquiera era afín a nosotros, a gente que llegó de la nada, que ni siquiera era de nuestro tipo ni de nuestra clase. Miremos el Antiguo Testamento y bueno, también en el Nuevo Testamento Dios todo el tiempo nos está exhortando a no involucrarnos con gente extraña, con gente de otras naciones, a no formar ninguna alianza con nadie que no sea de nuestro pueblo. El caso de Sansón y el caso de Acab, si se recuerdan, son dos ejemplos perfectos también para ilustrar por qué no debemos involucrarnos con gente extraña. Y más peligroso aún si se trata de personas que no comparten nuestros valores y creencias cristianas. La historia ha terminado demostrando que cuando se forma un yugo desigual, una de las partes termina adorando a los dioses de la pareja. La semana pasada, por cierto, hablé de eso, de que uno termina adorando literalmente al narcisista como si se tratase de un dios. Pero hay una palabra aquí que me llama la atención y que vale la pena subrayarla en este proverbio. A gente extraña y cruel, dice. Miremos este concepto, cruel. Es alguien, dice, que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Se denomina crueldad a una acción cruel e inhumana, fíjense, inhumana, que genera dolor y sufrimiento en otro ser. La Biblia está llena de ejemplos de gente cruel y malvada. El caso de Caín, el caso de Dalila, el caso de Jezabel, el caso de Saúl, por mencionar algunos. El punto es que todos estos, o sea, la gente cruel y malvada, pertenecen a la cizaña del mundo. Son hijos del diablo, pertenecen al linaje de la serpiente antigua. Este mismo versículo, la Nueva Biblia Viva lo traduce así: para que no entregues tus mejores años, ni tu fortaleza a quienes solo quieren hacerte el mal. ¿Acaso un narcisista te quiere ver el bien? La traducción lenguaje actual lo traduce así: o acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. Yo, por ejemplo, terminé con alteraciones del sueño, con depresión, ansiedad. Llegué a tener estrés postraumático. Experimenté varias veces ataques de pánico, arritmia cardíaca, caída del cabello. Y aquí les muestro el diagnóstico psiquiátrico y una foto mía del antes y el después. La verdad, la diferencia es contundente. Pero sé de otros casos peores, gente que ha terminado con enfermedades de transmisión sexual, con VIH-Sida, por ejemplo, cáncer como consecuencia del estrés y la ansiedad, derrames cerebrales, diabetes, enfermedades cardíacas, migraña, psicosis, fibromialgia, entre otras. La versión Palabra de Dios para Todos lo traduce así: para que no seas avergonzado, ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años. Honestamente, esa relación que tuve con esa mujer extraña narcisista me trajo mucha vergüenza. En aquel entonces yo predicaba mucho sobre el matrimonio y la familia, sobre el amor, la unidad y el perdón. ¿Y qué pasó? Quedé en ridículo con todos, con mi familia, la iglesia y aquellas parejas en crisis que en su momento las guié y las acompañé y que al final pues me vieron soltero, ¿verdad? Más de algunos se rió seguramente de mí. Y lo peor era que cuando tenía que dar explicaciones a un tema que todavía la gente no lo comprende, terminaba revictimizado, terminaba avergonzado,
Cuando Dios me reveló que había sido víctima de abuso narcisista y víctima del espíritu de Jezabel, se lo comenté a un amigo cristiano de mi confianza. Él conoció de cerca precisamente todo el proceso que yo viví con ella, y sin embargo pude sentir que se aguantó reírse en mi cara de lo que le había contado. Posiblemente le pareció una locura, no solo el hecho de que Dios me lo había revelado, número 2, que había sido víctima de abuso narcisista, y número 3, que todo se trataba de Jezabel. Hasta el día de hoy, 4 años después, mucha gente no cree en mi historia, principalmente mi familia, ni mis amigos cercanos. Bien dijo Jesús que nadie es profeta en su tierra, porque fuera de mi familia y amigos, muchos sí se han identificado con mi historia y con mi contenido. Publicar un libro también me daba vergüenza en su momento, porque lo primero que pensé es que la gente iba a juzgarme y a criticarme de que a lo mejor yo estaba todavía ardido. ¿Qué va a pensar mi pastor?, decía. Pero bueno, es algo que he tenido que aprender a vivir. Hay gente que te revictimiza y te hace sentir vergüenza todavía, pero entiendo que si lo hacen es por la ignorancia del tema. Al contrario, publicar un libro con mi historia al final ha sido de bendición, no solo para mí, sino para otros alrededor del mundo. Y ya para ir cerrando, el versículo 10 y versículo 11 en la versión nueva Biblia Viva dice: para que los malvados, fíjense la palabra que usa, para que los malvados no se queden con tu salario ni con los bienes que posees. Si lo haces así, acabarás quejándote de angustia, porque todo tu cuerpo se irá consumiendo. La traducción del lenguaje actual dice: todo tu salario y el dinero que con tanto esfuerzo te ganaste irá a parar en otras manos. Cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos: pobre de mí, nunca acepté ningún consejo. ¿Te das cuenta cuánto le importas a Dios? Si te das cuenta, Dios está interesado en cuidar tus finanzas y tu salud en general. A diferencia de un ladrón, el Señor Jesús no viene por razones egoístas, viene a dar y no a recibir. Juan 10:10 dice: Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En cambio, la mujer extraña, el hombre extraño narcisista, eso no le interesa. Viene para hacerte el mal, para quedarte con tu dinero, para enfermarte y para avergonzarte. Recuerda, no tomes en cuenta sus caminos inestables. Aleja a esa persona tóxica de tu vida. Así no tendrás que llorar hasta el final, cuando tu carne y tu cuerpo te consuman. Bueno, vamos a dejar el estudio acá, esperando que este mensaje haya edificado tu vida. Mi corazón se llena de gozo al saber que más personas están recibiendo la palabra de Dios. Gracias por llegar hasta acá. Abajo pueden dejar sus preguntas y comentarios. Estoy en las redes sociales como Javier Samayoa 79. Bendiciones, cuídense y será hasta la próxima.